Veremos ahora los fundamentos del filtrado espacial. Se utiliza para realzar las imágenes digitales. Usamos un filtro espacial, también conocido como máscara, kernel o ventana, definido por un vecindario y unas operaciones. La denominación proviene del procesamiento en el dominio de frecuencia. Es equivalente a los filtros espaciales lineales, pero no a los no lineales. Definimos un filtro espacial lineal de tamaño m por n. M y n son de tamaño impar. El nuevo valor del píxel xy es el resultado de multiplicar la máscara por el vecindario del píxel. La máscara forma una matriz de tamaño m por n. Vemos aquí la imagen correspondiente. Se multiplican los coeficientes del filtro por los valores de los píxeles de la imagen. Tenemos dos expresiones para un filtro espacial lineal: la correlación y la convolución. La correlación es el proceso de mover una máscara sobre la imagen y calcular la suma de los productos en cada punto. La convolución es el mismo mecanismo, pero se rota el filtro 180 grados previamente. Lo mismo que antes, los vecindarios son de tamaño impar y el tamaño de las imágenes resultantes de tamaño m mayúscula por n mayúscula. Vemos en la imagen la comparación entre la correlación y la convolución. Tenemos una imagen f de 8 elementos, en este caso unidimensional, y una máscara de 5 elementos. Aplicamos la máscara empezando por el elemento de la izquierda y vamos pasando la máscara por todos los elementos sucesivamente. Como el tamaño de la máscara es de 5 elementos y a la izquierda del primer elemento no hay nada, lo que se hace es añadir ceros a la izquierda. En este caso necesitaríamos 4 ceros. Después se va desplazando la máscara de uno en uno hasta llegar al final. A la derecha también hemos añadido ceros para poder calcular el valor final. En la convolución se ha hecho exactamente lo mismo, solo que se ha rotado la máscara 180 grados. Veremos a continuación los filtros espaciales de suavizado. Los filtros de suavizado se utilizan para mejorar las imágenes borrosas y reducir el ruido. La idea detrás de los filtros de suavizado es reemplazar el valor de cada píxel de la imagen por la media de los valores de intensidad de un vecindario. Tenemos en la máscara de la izquierda el promedio ponderado. Se da igual valor a todos los elementos de la imagen, incluido el píxel central. En la máscara de la derecha, el píxel central tiene el mayor valor, después vendrían los valores de los píxeles, los 4 vecinos, y por último el menor valor, el de los vecinos en la diagonal. En el ejemplo se ha utilizado el suavizado para realzar los objetos de interés. En la figura de la izquierda, la original, tenemos una imagen de varias galaxias y lo que nos interesa son realzar unos pocas. Los objetos pequeños se confundirán con el fondo de la imagen para la máscara, y si queremos destacar los objetos grandes podemos transformar la intensidad con una función umbral. Entre los filtros no lineales tenemos los estadísticos de orden.
Se ordenan los píxeles del vecindario según su intensidad y se selecciona cierto valor de la ordenación, por ejemplo la mediana. La mediana es exactamente el valor que está en medio después de ordenar los píxeles de menor a mayor intensidad. Este filtro reduce el ruido de la imagen sin producir una imagen tan borrosa como los filtros lineales. Otros estadísticos de orden que se pueden usar son el máximo y el mínimo. Veremos ahora los filtros espaciales de aguzamiento. El principal objetivo del aguzamiento es resaltar las transiciones de intensidad. La diferenciación realza los bordes y otras discontinuidades como el ruido. Vamos ahora a ver cómo se define un filtro de diferenciación y repasaremos algunas definiciones de cálculo. La derivada de una función discreta tiene que ser nula en los intervalos de intensidad constante y no nula al inicio y a lo largo de una pendiente de intensidad. La derivada de segundo orden de una función discreta tiene que ser nula en los intervalos de intensidad constante, no nula al inicio y al final de una pendiente de intensidad y nula a lo largo de una pendiente constante. Siguiendo con el repaso del cálculo, vemos la definición de la derivada de primer orden de una función discreta unidimensional. A continuación, la derivada de segundo orden, y estas mismas definiciones se utilizarán para las derivadas de funciones bidimensionales, en este caso el de una imagen digital bidimensional. Por ejemplo, calculando las derivadas de primer y segundo orden de la función discreta que tenemos a continuación. Veremos cómo la derivada de segundo orden es más adecuada para el aguzamiento de imágenes digitales. En la figura tenemos representada la misma función que hemos visto antes y vamos a comenzar la evaluación de la primera y la segunda derivada, empezando por la izquierda. Al principio encontramos un área de intensidad constante en la que ambas derivadas toman valor 0, satisfaciendo así el primer requisito. Después empieza una pendiente donde la primera derivada toma valor distinto de 0, en este caso -1. La segunda derivada también toma el valor -1 al comienzo de la pendiente, pero después vuelve a ser 0 hasta que termina la pendiente y empieza un rellano donde toma el valor 1. Donde termina el rellano empieza un escalón de valor 5 que ambas detectan, y después vuelve a ser constante la función, siendo ambas derivadas 0. Se puede observar que la segunda derivada ha detectado los cambios de nivel y es por tanto mejor indicador. Vamos a ver ahora una aproximación que consiste básicamente en formular de manera discreta la derivada de segundo orden y construir una máscara usando esa misma formulación. Estamos interesados en los filtros isotrópicos porque su respuesta es independiente de la dirección de las discontinuidades de la imagen. En otras palabras, son invariantes a la rotación. Tenemos aquí en la fórmula que el resultado será igual si rotamos primero la imagen y después aplicamos la transformación, que si
transformamos primero la imagen y después aplicamos la rotación. Tenemos aquí la formulación del operador laplaciano en derivadas continuas de una función. Es un operador isotrópico y también es lineal. Y tenemos aquí el mismo operador laplaciano, pero la formulación para variables discretas. La implementación de la ecuación anterior se hace como hemos visto anteriormente en el filtrado espacial. Definimos una máscara de tamaño impar que aplicaremos a cada píxel de la imagen. Tenemos aquí la máscara correspondiente al filtro laplaciano, que es isotrópico para rotaciones de 90 grados. En la segunda máscara se tienen también en cuenta los vecinos de la diagonal. Debido a que el laplaciano es un operador de derivación, su uso resalta las discontinuidades en la intensidad de una imagen y apaga el resto de la imagen con poca variación. Las características del fondo pueden ser recuperadas preservando el efecto de realce del operador laplaciano, sumando simplemente ambas imágenes, la imagen original y la imagen resultado de aplicar el operador, como vemos en el ejemplo. En la figura, la imagen original aparece encima del resto. Está ligeramente desenfocada. Debajo de esta imagen aparecen dos imágenes resultado de aplicar el filtro laplaciano. La de la izquierda está sin escalar y la derecha escalada. Debajo aparecen los respectivos resultados sumando la imagen original más el filtro. Vamos a ver ahora otro proceso de filtrado usando esta vez las derivadas de primer orden, el gradiente. Vemos la definición del gradiente para variables continuas y cómo se calcula la magnitud del gradiente, que es la norma del vector. El vector gradiente tiene la importante propiedad geométrica de señalar en la dirección de máxima variación de la función. La magnitud del gradiente es un operador isotrópico invariante a las rotaciones, pero no es lineal. En algunas implementaciones se usan los valores absolutos para aproximar el valor de la magnitud, a costa de perder la propiedad de isotropía. Pero las máscaras usadas para imágenes digitales son isotrópicas solo para múltiplos de 90 grados, siendo equivalentes la magnitud y su aproximación. Aquí tenemos las máscaras para calcular las derivadas correspondientes. Tenemos aquí un ejemplo de realzado de bordes utilizando los operadores de Sobel. Se obtiene una imagen más suave. La idea de usar un valor de 2 en el coeficiente central es conseguir algo de suavizado dando más importancia al punto central. La suma de todos los coeficientes es 0, con lo que se consigue que el valor del operador sea 0 en áreas de valor de intensidad constante. Aquí termina la parte de filtros espaciales.